Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Pamela Cusicanqui y voy a presentar mi proyecto de ley. Intenté hacerlo con la pantalla completa, pero perdió el audio, así que voy a pasar a compartir pantalla y voy a mostrar mis diapositivas de la forma en que Zoom me lo permite. Bueno, am, aquí está, este es mi proyecto de ley, interrupción del embarazo. No voy a pasar a leer todos los puntos porque es demasiado extenso y Zoom solo me permite utilizar 40 minutos, pero de todas formas se va a ver en la pantalla. Bueno, la primera parte, introducción. En ejercicio de sus derechos humanos y a su vez apoyándome en los pactos y tratados en los cuales Bolivia está suscrito, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, toda mujer u otras entidades con capacidad de gestar, Ley número 807, Ley de Identidad de Género, tienen derecho a decidir voluntariamente y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las 12 semanas inclusive del proceso gestal. Bueno, planteamiento del problema. Aquí toqué varios puntos que más que todo fueron hablados en 2017 por la ex ministra de Salud, Ariana Campero. Informó en abril de 2017 que el aborto en nuestro país es la tercera causa de muerte materna, de acuerdo con el Estudio Nacional de Mortalidad Materna hecho en 2011. De igual forma, ella dijo que se estima que 115 mujeres al año llegan al Sistema Nacional de Salud con complicaciones por abortos inseguros. El aborto es una realidad, esté penalizado o no. Hoy es la tercera causa de muerte materna en nuestro país y no lo podemos negar. Si sigue penalizado, va a seguir existiendo la muerte materna por esta causa, afirma Oriana Campero. Y así. Además, igual en 2017 se estima que alrededor de 200 mujeres se realizan este tipo de procedimientos en lugares clandestinos cada día, de acuerdo con Ariana Campero, quien fue citada por la Agencia Boliviana de Información. Bolivia, por un amplio margen, es el país de toda Latinoamérica donde más embarazos adolescentes se producen. Según un informe, de igual forma en el 2017, sobre el estado de la población mundial del Fondo de Naciones Unidas para la Población, se señala que la tasa de mortalidad de mujeres de natalidad, perdón, de mujeres entre 15 y 19 años en Bolivia es de 116 por cada 1000. Eh, UNFPA, que son las siglas en inglés de la fundación que ya hablé, señala que existe un vínculo entre los altos índices de embarazo adolescente y la elevada mortalidad materna en Bolivia, dado que estos, dado que estamos solo detrás de Haití en la tasa de mortalidad materna, pues en sí los embarazos de menores de por sí son riesgosos. Aquí les voy a dejar la tasa de mortalidad materna en Latinoamérica. Mm, Alberto Castro explicó que de acuerdo con un representante de esta fundación, explicó que de acuerdo con los datos disponibles, unas encuestas y estudios hechos en Bolivia señala que el porcentaje de mujeres entre 19, 10 y 19 años ya son madres o se encuentran embarazadas. Oscila entre el 18 y el 23% de los casos. Los casos se multiplican en familias en condiciones socioeconómicas precarias y niveles de estudios bajos, aunque en Bolivia obligatoriamente se debe estudiar hasta los 18 años. La directora de la Casa de la Mujer, Miriam Suárez, una organización independiente con sede en la ciudad de Santa Cruz, explicó que el embarazo adolescente es un reflejo de la desigualdad y la discriminación. Eh, de igual forma, voy a tocarte un tema muy olvidado que son las violaciones intrafamiliares ocurridas dentro de un matrimonio o de una relación en pareja. Problematización. Como ya he explicado, uno de los principales problemas son los embarazos no deseados en personas de escasos recursos, lo cual es un enorme, lo cual eso solo aumenta la desigualdad y la discriminación social. Es por eso que presentamos que la interrupción del embarazo sea de forma legal, segura y gratuita. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 25, dice que, 25º, mejor dicho, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y en otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Según los datos del panorama social de América Latina de la CEPAL,
CEPAL, Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, dados a conocer en 2019, Bolivia tiene 11.3 millones de habitantes, de los cuales 3.9 millones son pobres, es decir, el 39%. Podemos ver un gráfico sacado de página 7, donde donde Bolivia ocupa el segundo puesto en pobreza extrema. Estos son datos hasta el 2017. Entendemos la pobreza extrema y según los principios rectores de las Naciones Unidas, la pobreza extrema se caracteriza por la exclusión social y la acumulación de precariedades en diferentes áreas de la vida, falta de documentos de identidad, viviendas inseguras, alimentación insuficiente y falta de acceso a atención sanitaria y educación. Estas inseguridades contribuyen a aislar a quienes lo sufren del resto de la sociedad y establecen un ciclo de pobreza extrema que se hereda de generación en generación. 3.9 millones de habitantes no gozan del dicho artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, por los habitantes, que desgraciadamente son parte de este 13% de la población en pobreza extrema, se pide que la interrupción del embarazo sea de forma legal, segura y gratuita. De igual forma, previamente explicado como un tema bastante ignorado son las violaciones intrafamiliares. Muchas veces se ponen en duda ya que la población no está informada en que puede haber abuso sexual dentro de un matrimonio, dentro de una relación en pareja. Este hecho hace que estos abusos sean mucho más difíciles de denunciar. El abuso intrafamiliar es un tema muy complejo. Los abusos suelen darse en ámbitos privados sin testigos y encima en estos casos las relaciones sexuales son algo esperables. Es por, es por eso es una por eso es una problemática, particular dentro de otra más general que son los delitos sexuales, explica al periódico Clarín Mariela Laboceta. Entonces, al ser un abuso muy poco denunciado o conocido, la mujer o persona gestante víctima de dicho abuso no puede acceder a un aborto en el país. Entonces, entonces o bien tiene dos opciones, recurrir al aborto clandestino o acceder a tener un embarazo no deseado. En la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en el artículo 14º, inciso E, dice que los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos, y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permiten ejercer estos derechos. El abuso intrafamiliar o abuso intramatrimonial es una violación de este derecho. Otro de los temas hablados con anterioridad son los embarazos adolescentes en Bolivia. La edad mínima legal de consentimiento sexual es a los 14 años. Sin embargo, también se dispone que las relaciones consensuales entre adolescentes mayores de 12 años no serán castigados si son más de 3 años mayor y no involucren ningún tipo de violencia ni amenaza. La UNICEF recomienda que la edad mínima de consentimiento médico sin el consentimiento de los padres no debe ser superior a la edad mínima para el consentimiento sexual. Bueno, si bien es cierto que no muchas menores tienen la posibilidad de asistir a un centro médico privado por las dificultades en las que viven, siendo parte de ese 13% de la población, existe centros de salud públicos, así como el Sistema Único de Salud. Y basándome en lo dicho por la UNICEF en el documento Las edades mínimas legales y la realización de los derechos de los y las adolescentes, una revisión de la situación en América Latina y el Caribe, UNICEF, se pide que la interrupción del embarazo sea de forma legal, segura y gratuita a partir de los 12 años, si no está la edad mínima de consentimiento sexual. Y está además de decir que esto sea de carácter confidencial. Más adelante explicaré todos los procedimientos. Justificación. Esta ley garantizará a toda mujer o persona gestante, sin distinción de origen, etnia, raza, condición de tránsito y o estatus de residencia, ciudadanía, orientación sexual, identidad de género, todos los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado y los tratados de derechos humanos, Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia, en especial los derechos sexuales y reproductivos, a la dignidad, la vida, la autonomía, la salud, la educación, la integridad, la diversidad corporal, la identidad de género, la diversidad étnico-cultural, la intimidad, la igualdad real de oportunidades, la no discriminación y una vida libre de violencia. A los efectos de la presente ley, interrupción del embarazo, el término salud integral debe interpretarse sin excepciones conforme la definición que establece la Organización Mundial de la Salud. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Las expresiones mujer u otras identidades con capacidad de gestar y mujer o persona gestante son equivalentes.
El uso de la Ley 807, Ley de Identidad de Género, se debe a otro problema de igual forma muy ignorado, que son las violaciones correctivas, que son una intención de corregir la orientación sexual o la identidad de género hacia una persona por medio de un abuso sexual. Parece ser un problema a nivel global. Son varios los países que han denunciado esta práctica. Uno de los casos más notables y más recientes fue el de Eva Analía de Jesús y en Argentina de 2017, que pasó 7 meses encarcelada por, sin hacer apología de delito, matar a uno de los hombres que quiso violarla para curarla. Actualmente la última noticia de este caso fue la postergación de su juicio, perdón, el 13 de febrero de 2020. Bueno, en Perú, que por su parte es uno de los países donde se destaparon los primeros casos, hay testigos que datan al menos desde 2005. Asimismo, se han registrado violaciones a hombres transgénero. Bueno, transgénero es una persona cuya identidad de género no corresponde con su sexo biológico, pero no se somete a ninguna cirugía de reasignación de sexo. Bueno, uno de los casos más reconocidos y en el que se basa la película Boys Don't Cry, en español Los muchachos no lloran, es el de Brandon Tina, un hombre transgénero que fue violado y posteriormente asesinado con arma de fuego en 1993. Estos podrían ser considerados como crímenes de odio. Bueno, asimismo me apoyo en dichos tratados por lo suscrito en el artículo 256 de la Constitución Política del Estado. Parágrafo 1. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a lo que se hubieran adherido al Estado que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución se aplicarán de manera preferente sobre esta. Objetivos. Objetivo general. Interrupción del embarazo de manera legal, segura y gratuita desde los 12 años de edad mínima. Edad mínima de consentimiento en Bolivia, mujeres y toda persona gestante hasta las 12 semanas de gestación y 14 en caso de violación, violación intrafamiliar, incesto, estupro, etc. Objetivos específicos. Toda mujer o persona gestante tiene derecho a acceder a la realización de esta práctica en los servicios del sistema de salud en un plazo de 5 días corridos desde su requerimiento y en las condiciones que se determinarán más adelante. Toda mujer o persona gestante tiene derecho a la interrupción del embarazo, sea realizada o prevista por un profesional o personal de salud. Si la interrupción del embarazo se llevará a cabo en un establecimiento de salud, sus autoridades deben garantizar la realización de la práctica sin requerir autorización judicial previa. Debe garantizarse a la mujer o a la persona gestante del cumplimiento de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para acceder a la práctica segura y una atención que respete su privacidad y confidencialidad, durante todo el proceso y garantice la reserva de toda la información aportada. Acceso a la información. La primera consulta, la profesional o personal de salud interviniente debe proveer información sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo, los alcances, las consecuencias de la práctica y los riesgos de postergación sin perjuicio y con toda confidencialidad. La información provista debe ser objetiva, precisa, confiable, pertinente, accesible, científica y laica, de manera que garantice la plena comprensión de la persona, recordando que vivimos en un estado laico. El sistema de salud debe garantizar una intérprete de lengua o idioma en la que la persona se comunica si es que ésta lo requiere. En el caso de las personas con discapacidad, se debe proporcionar formatos y medios accesibles y adecuados para sus necesidades. En ningún caso y sin ninguna excepción puede contener consideraciones personales, religiosas, axiológicas de las profesionales de salud ni de terceros, es decir, sin prejuicios. Debe tener asesoría realizada a la solicitud de embarazo. El establecimiento de salud debe garantizar a aquellas mujeres, personas o gestantes que así lo requieren información sobre el procedimiento, atención de salud integral previa y posterior de la interrupción del embarazo, acompañamiento en el cuidado de la salud e información objetiva, que debe ser objetiva, pertinente, precisa, confiable, accesible, científica, actualizada y laica, sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles, así como la provisión de métodos anticonceptivos previstos en el programa médico obligatorio PMO y en el artículo 66 de la Constitución Política del Estado. Bueno, la atención y acompañamiento previstos deben basarse en los principios de autonomía, libertad, intimidad, confidencialidad desde una perspectiva de derechos. Todo. Consentimiento informado. Después de realizar la intervención del embarazo, se le proporcionará métodos anticonceptivos a la mujer o persona gestante para prevenir futuros embarazos no deseados.
Parte central, marco conceptual. 1. Cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 2. Factor socioeconómico. 3. Violaciones, violaciones intrafamiliares, violación correctiva, incesto, estupro, etc. Cumplimiento de. Ya leí este pacto, ya hablé del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cumplimiento del artículo 25, abo, en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, cumplimiento del artículo 14, y de la Constitución Política del Estado, cumplimiento del artículo 66. Se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. Los derechos sexuales y derechos reproductivos se encuentran protegidos por la legislación internacional referente a derechos humanos y otros documentos de las Naciones Unidas. Entre los principales instrumentos legales internacionales que apoyan tienen los siguientes tratados. Entre todos los tratados está el que ya mencioné, Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En resumen, los derechos sexuales y reproductivos garantizan la convivencia y la armonía sexual entre hombres y mujeres, entre adultos y menores, lográndose que la sexualidad y la reproducción se ejerzan con libertad y respetando la dignidad de las personas, permitiendo al ser humano el disfrute de su sexualidad sana, responsable, segura y con el menor riesgo posible. La OMS a través de esto lo comunicó la OMS a través de las libertades laicas, programa interdisciplinario de estudios sobre las regiones. Factor socioeconómico, explicado en el planteamiento del problema y la problematización. Este es un fragmento que saqué de eso. Por lo cual se pide que la interrupción del embarazo social de forma legal, segura y gratuita desde los 12 años de edad de las mujeres o personas gestantes, dado que es la edad mínima de consentimiento en Bolivia. Por otra parte, existe evidencia de que la situación económica para las mujeres mejoró directamente la legalización del aborto. Los derechos del aborto son un pilar clave de la igualdad, escribió Ellen Schaefer en el Center Policy Analysis. Para estos estudios he tomado, valga la redundancia, estudios de otros países, ya que no se hizo algún estudio, algunas estadísticas en Bolivia sobre qué podría pasar si se legalizara esta ley. Un artículo publicado por González Jiménez, Martín Nollever y Iván Castillo en 2018 para el caso español, donde el aborto es legal desde 1985, se enfocó en el estudio de los efectos a largo plazo en la vida de las mujeres. Encontraron una importante evidencia de que la legalización del aborto les permitió alcanzar mayores logros educativos a las mujeres de 21 o menos en el momento de la reforma y reportaron una mayor satisfacción 15 años después de la misma. En Argentina, en el escenario de legalización, el costo total sería de 6.7 millones, 678 millones, y el gasto público bajará un 75%. Violaciones intrafamiliares, violación correctiva, incesto, estupro, si el embarazo fuera producto de una violación de cualquier caso y de cualquier tipo, con solo el requerimiento y la declaración jurada de la persona ante la profesional o personal de salud, deberá realizar este procedimiento. Marco por positivo. Como base utilicé la ley 18.987, interrupción voluntaria del embarazo de Uruguay, dado que está suscrito en los mismos tratados mencionados en este proyecto de ley, y de igual forma es un país tercermundista y perteneciente a América del Sur. Si miro hacia la derecha es porque mi imagen está de ese lado. De igual forma, la doctora uruguaya Fiol dice que en los últimos años prácticamente no hay muerte materna por aborto y antes había, y que en el año 2000 la primera causa de muerte materna era el aborto provocado en condiciones de riesgo, es decir, abortos clandestinos. Aquella pasada realidad llevó a Uruguay a impulsar desde 2002 un modelo de reducción de riesgos para atender centros de salud a mujeres con embarazos no deseados, asesorarlas y reducir los abortos inseguros. Actualmente Uruguay se encuentra como el segundo país con menor mortalidad materna en toda América, solo después de Canadá. Capítulo 1, circunstancias, plazos y requisitos. Artículo primero, el Estado garantizará el derecho a la procreación consistente y responsable, reconoce el valor social de la maternidad, tutela de la vida, promueve ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado, artículo 66. Artículo segundo. La interrupción del embarazo no será penalizada y en consecuencia no se aplicarán los artículos 263 y 264 del Código Penal. En caso de que la mujer o persona gestante cumpla con los requisitos que se establecen en los siguientes artículos. Artículo tercero. Donde dentro del plazo establecido en el artículo anterior,
La mujer o persona gestante deberá acudir a una consulta médica ante una institución del Sistema Único de Salud a efectos de poner en conocimiento al médico personal de salud las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situación de penuria económica, sociales, familiares, etarias, a que su criterio le impiden continuar con el embarazo. Parágrafo segundo. Parágrafo 2, perdón. Eh, el médico personal de salud dispondrá para el mismo día o para el siguiente día la consulta con un equipo interdisciplinario que podrá ser previsto en la Constitución Política del Estado, artículo 66. Eh, este equipo estará integrado al menos por 3 profesionales, el cual deberá ser médico ginecólogo, eh, otro especializado en el área de salud psíquica y el restante en el área social. El equipo interdisciplinario, actuando conjuntamente, deberá informar a la mujer o persona gestante de lo establecido en esta ley, de las características de la interrupción del embarazo y de los riesgos de la práctica. Asimismo, informará sobre las alternativas del aborto provocado, incluyendo los programas disponibles de apoyo social y económico, así como, la posibilidad de dar en adopción a su posible hijo. En particular, el equipo interdisciplinario deberá constituirse en un ámbito de apoyo psicológico y social a la mujer o persona gestante para contribuir a superar las causas que puedan inducirla a la interrupción del embarazo. A partir de una reunión con el equipo interdisciplinario, la mujer o persona gestante tendrá un periodo reflexivo mínimo de 5 días hábiles transcurridos en el cual si la mujer o persona gestante eh, perdón, ratificara su voluntad de interrumpir su embarazo ante el médico ginecólogo tratante, se coordinará de inmediato el procedimiento. La ratificación de solicitante será expresada por consentimiento informado de acuerdo a lo dispuesto en la ley número 3131, ley de 8 de agosto de 2005, incorporada en su historia clínica. Cualquiera fuera la decisión de la mujer o persona gestante que opte el equipo interdisciplinario, deberán dejar constancia en la historia clínica del paciente. Artículo cuarto. Sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los profesionales integradores del equipo interdisciplinario deberán orientar y asesorar a la mujer o persona gestante sobre los medios adecuados para prevenir futuros embarazos no deseados, garantizar dentro del marco su competencia que el proceso de la decisión de la mujer o persona gestante permanezca exento de presiones de terceros, sea para continuar o irrumpir su embarazo. Cumplir con el protocolo de actuación de los grupos interdisciplinarios expuestos en el Sistema Único de Salud, abstenerse de asumir la función de denegar o autorizar la interrupción. Artículo 5. Deberes de las instituciones del Sistema Único de Salud. Bueno, voy a pasar al siguiente artículo porque se me va a cortar la grabación. Pero de todas formas está aquí en pantalla, así que puede leerlo. Artículo sexto. Fuera de las circunstancias, plazos y requisitos establecidos en el artículo segundo y tercero de esta ley, la interrupción del embarazo solo podrá realizarse cuando la gravidez implique un grave riesgo para la salud de la mujer o persona gestante, en los casos que se deberá tratar de salvar la vida del embrión o feto sin poner en peligro a la madre, la vida de la mujer o persona gestante. Cuando se verifique un proceso patológico que provoque malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, cuando fuera producto de una violación de cualquier naturaleza. Así. Eh, Parágrafo 2. En todos los casos, el médico personal de salud tratante dejará constancia por escrito en la historia clínica de las circunstancias precedentes mencionadas, debiendo a la mujer o persona gestante prestar consentimiento informado, excepto cuando sea en el caso previsión del inciso A del presente artículo. Artículo 7. En el caso de la mujer o persona gestante menores de 18 años no habilitados, el médico ginecólogo tratante recabará el consentimiento para realizar la interrupción del embarazo de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado, sección 5, Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, artículo 58. Si el juez lo requiere, se le asignará un tutor al menor. Y aquí explica todos los procedimientos para lograr la interrupción del embarazo en una persona menor de 18 años. Si se declara Si se tratara de una mujer o persona gestante declarada incapaz judicialmente, se requeriría el consentimiento informado de su curador y
venia judicial del juez competente del domicilio de la persona incapaz, que previa visita al Ministerio Público evaluará la conveniencia del otorgamiento a la misma, respetando siempre el derecho de la mujer o persona gestante a procrear sin el motivo de incapacidad no le permite tener descendencia. Disposiciones generales. Artículo 9. Las interrupciones del embarazo que se practiquen según los términos que establece esta ley serán considerados acto médico sin valor comercial. Artículo 10. Todas las instituciones del Sistema Único de Salud tendrán la obligación de cumplir con lo preso, preceptuado, en la presente ley. A tales efectos deberán establecer las condiciones técnico-profesionales y administrativas necesarias para posibilitar a sus usuarios el acceso a dichos procedimientos dentro de los pasos establecidos. Bueno, en el artículo segundo de esta segunda parte, de este segundo capítulo, mejor dicho, explico qué pasaría si los médicos ginecólogos o el propio personal de salud no está de acuerdo con hacer dicha intervención. Así que dejo un momento ahí para que pueda leerlo. Bueno, artículo 12. El Ministerio de Salud deberá llevar un registro estadístico de la consulta realizada en los términos previstos por el artículo, los procedimientos de aborto realizados, los procedimientos previstos en los incisos A, B y C y en el artículo sexto, el número de mujeres o personas gestantes que luego de realizada la entrevista con el equipo interdisciplinario deciden proseguir con el embarazo, los nacimientos y cualquier otro dato sociodemográfico que estime pertinente para evaluar informando a los efectos de la presente ley. Y así, más registros que deberían llevar. Capítulo 3, disposiciones finales. Artículo 13. Solo podrán ampararse a las disposiciones contenidas en esta ley los ciudadanos bolivianos naturales o legales o los extranjeros que acrediten fehaciamiento su residencia habitual en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia durante un periodo no inferior a un año. Así. Parte final. Conclusiones. Eh, Respetando la Constitución Política del Estado, así como los tratados y pactos internacionales, se pide tomar en cuenta este proyecto de ley por un bien común de la población. Gracias. Este es el biblionet que he utilizado. Bueno, le hice, esta sería toda mi presentación y todo mi proyecto. Espero haya sido clara. Perdón por el titubeo. Y de todas formas, igual si no se lee muy bien, puedo pasarle las diapositivas o como usted prefiera. Gracias.